¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Era realmente la cena de Pascua o era otra cena diferente? Y esta situación y esta serie de preguntas, hermanos, suceden por causa de Juan, por la forma de escribir de Juan, por los propósitos que Juan tenía al escribir, y y en cierta manera genera esa parte de ponernos a pensar qué es lo que está sucediendo en este momento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer unas partes de la Escritura y vamos a ver primeramente lo que dice Juan, ¿sí? Lo que nos está mencionando Juan. Y nosotros vamos a empezar en el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dos también, por favor. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí la Escritura nos dice que era, ¿qué tiempo? En la cena. Pero en el versículo 1 nos dice, Antes de la fiesta de la dice, antes de la fiesta de la Pascua. No nos dice ya que era la fiesta de la Pascua, ¿sí? Nos dice antes. Esto quiere decir que de ese momento en el que estaban participando, aún no era Pascua. Con, la fiesta de los panes inicia con la Pascua. Es la fiesta de la Pascua y al día siguiente, 15, inicia la fiesta de los panes en levadura durante 7 días más. Entonces, esta va a ser la situación con Juan. Ahorita vamos a dar una explicación acerca de ello. Vamos a ver primero qué nos dice Juan, y eso era antes de la fiesta de la Pascua. Y dice enseguida que ya el diablo, dice, y había puesto en su corazón que Judas Iscariote. si ya Judas traía al diablo adentro, ¿sí? Los otros escritores a nosotros nos dicen que cuando estaban participando de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y Jesús le da el bocado, entonces ya se va. Pero es en En el este, segundo bocado, es en el ahora, segundo hierbas amargas. sí, hay 2 veces se participa. La Escritura aquí nos dice es antes de la fiesta de la Pascua. Ahora, nos dice la Escritura, si nosotros continuamos leyendo los siguientes versículos, que en ese momento Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos. Después de esto, versículo 21 nos habla acerca de la traición de Judas, de que Jesús está hablando y está diciendo que alguien de los discípulos le va a entregar o lo va a traicionar. Nos narra la Escritura cómo es que Jesús les dice cómo iba a suceder, y aquí nos dice la Escritura que Jesús le da a Judas y le da el bocado. Pero si nos trasladamos otra vez al versículo 13, dice, era antes. Eso quiere decir que Juan nos está diciendo que esta cena no era la cena de Pascua. Ok, si nosotros continuamos en los versículos, Jesús empieza a dar una plática, unas ciertas enseñanzas para sus discípulos. Y a final de cuentas nos dice que la Escritura, capítulo 18, perdón, versículo 1 y 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muy bien, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás
esta parte de la escritura, hermanos, estas dos que hemos leído, nos dice que ellos terminaron su cena, Jesús les dio una enseñanza, terminaron su cena, se fueron al huerto, donde era común que Jesús iba con sus discípulos, y dice, Judas también conocía el lugar. Vamos a pensar, por esta razón, Judas no va a buscarlo al lugar donde ellos estaban cenando, porque algo común, hermanos, o lo que se hacía después de la cena de Pascua, es que todos permanecían en la casa, y continuaban ellos con historias relacionadas a la Pascua. Ellos tenían una creencia, hermanos, y es que los grandes acontecimientos que se vivieron para ellos como su historia, ellos lo tenían entendido de que habían sucedido todos o la gran mayoría parte de ellos habían sucedido en el tiempo o en la fiesta de la Pascua. Entonces ellos comenzaban a relatar ciertas historias. Entre ellas comenzaban a platicar desde el momento en el que Abraham había sido llamado de aquel lugar de Ur de los Caldeos. Allí ellos iniciaban su historia y ellos mencionaban que sería en un día 14 cuando Dios le habría hablado a Abraham para que saliera de ese lugar. Mencionan algunas otras historias, entre ellas en que el día que fue sacado Lot de Sodoma y Gomorra habría sido en una fecha de Pascua, aunque aún no se celebraba, ¿sí? Aún no lo celebraban. Mencionan que la toma de la ciudad de Jericó habría sido también en una fecha de fiesta de Pascua para ellos. Entonces ellos empezaban a relatar estas historias después de la cena. Algo que Jesús no hizo. Jesús lo que hizo fue les narró ciertas cosas, ciertas enseñanzas que nosotros encontramos aquí en Juan, y una vez que concluyó estas historias nos dice la Escritura que él se fue al huerto. Lo toman preso, lo llevan tanto con Anás y Caifás, y después lo llevan con Pilato, nos dice la Escritura aquí, pero los judíos dijeron, nosotros no podemos entrar, ¿sí? No podemos ir a ese lugar porque no queremos contaminarnos, porque tenemos que comer la Pascua, y si nosotros entramos a ese lugar, pues es un lugar impuro para ellos, y entonces no podrían participar. Aquí una de las semanas anteriores yo les mencionaba, pudo haber sido un cordero que fue sacrificado como ofrenda de paz. Recordemos que el día primero de la fiesta de los panes sin levadura se hacía una ofrenda de paz, y podían participar solamente aquellos que estuvieran puros, ¿sí? Recordemos que nadie impuro podía participar de una ofrenda de paz. Vamos a leer capítulo 19, versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. 14. Era la víspera de la Pascua, y como en la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Dice entonces esta parte de la Escritura, era la víspera de la Pascua. Esto es antes de la Pascua. Entonces Juan nos está ubicando de que Jesús, la cena que tuvo, no fue una cena de Pascua, ¿sí? Eso es lo que nos está nos está ubicando Juan. Primero dice, los sacerdotes o los judíos no quisieron entrar porque no querían contaminarse y así no participar de la Pascua. En esta parte de la Escritura dice, era la víspera de la Pascua, esto es antes de la Pascua. Entonces ya Juan pues nos está diciendo, pues Jesús no participó de la Pascua. Versículo 31, sí, mismo 19. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua,
Entonces, en todo su escrito o en su narrativa, Juan nos dice, Jesús no participó de la Pascua. La Pascua apenas iba a ser. Ahorita vamos a ver algo muy importante en este sentido con Juan. Ahora, vamos a ver la situación con los otros escritores, porque los otros escritores sí nos ubican dentro de la Pascua. Recordemos que los otros escritores nos están diciendo que se acercaron unos discípulos con Jesús el día de la Pascua, el día que se sacrifica el Cordero, y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Dónde quieres que nosotros vayamos a preparar el lugar para participar? Y lo vimos en semanas anteriores, los discípulos se fueron, les dijo, van a ir a tal lugar, van a encontrar a tal persona, un hombre que va a llevar un cántaro con agua, y lo van a seguir y van a buscar al dueño, y él van a decirle que el maestro quiere celebrar aquí o va a celebrar aquí. Entonces los otros escritores, tanto Marcos como Mateo y Lucas, nos ubican a que Jesús está haciendo una participación de la Pascua. Entonces, ¿por qué Juan dice una cosa y los otros escritores dicen otra? Sí, los propósitos de Juan eran unos y los propósitos de los otros escritores eran otros. Pero también hay algo aquí muy importante que sucedía con los judíos. Aquellos que se especializaron, hermanos, en las escrituras, y por eso eran muy importantes tanto los escribas como los fariseos, que nosotros veíamos en un cierto tiempo. Ellos se especializaron tanto, hermanos, en las escrituras, que a veces iban mucho más allá de lo que deberían de ir. Ellos entraban en discusiones, en disyuntivas, algunos estaban de acuerdo, algunos otros no, y ellos decían, bueno, ¿cuándo se tiene que celebrar la Pascua? Ellos decían el día 14, unos decían el día 14, pero algunos decían, es que el 14 se tiene que sacrificar. Sí, el 14 se tiene que sacrificar. Y esto a ellos les daba el entendimiento de que el 14 se tenía que sacrificar el animal el día 14. Por lo tanto, ellos tenían que participar de la Pascua el día 15, al día siguiente, o lo que es la tarde del 15. Que en la mañana fue 14 y en la tarde era 15. Entonces, entraron en ciertas discusiones, ellos tomaron sus propias decisiones, y al acuerdo que se llegó para este tiempo de nuestro Señor Jesucristo es que la Pascua en la ciudad de Jerusalén tenía que celebrarse o comerse el día 15. Celebrarse o comerse el día 15. Entonces, ¿cómo podemos saber qué estaba pasando, qué estaba sucediendo? Cuando las personas vivían a cierta cantidad de kilómetros y que no iban a la ciudad, recordemos que había quienes se quedaban en casa, había quienes no podían realizar los viajes, se quedaban en casa. Entonces, todos aquellos que venían a Jerusalén, su participación de la Pascua era el día 15, en la noche o tarde noche del día 15. Y aquellos que vivían fuera de la ciudad, aquellos que se quedaban fuera, participaban el día 14. El mismo día 14 hacían su sacrificio y el mismo día 14 participaban de la Pascua. La ciudad más que digamos que tomaban como base para decir a partir de ahí y hacia atrás pueden participar el día 14 era Betania. Era Betania. Hemos de entender que posiblemente Jesús participaba ahí de la cena de Pascua, posiblemente las 3 últimas Pascuas que nosotros, o más bien 2 anteriores
que encontramos muy posiblemente haya participado fuera de la ciudad de Jerusalén. Ahora, hemos de entender que Jesús sí participa en Jerusalén, pero él sigue las reglas de lo que está estipulado en la ley. Y lo que está estipulado en la ley es el día 14 se tiene que hacer la participación de la Pascua. Mientras que hemos de entender que por otro lado, Juan está tomando la fiesta que se celebra en Jerusalén, el día 15. Y diríamos entonces, por esta razón, Juan está ubicando a la fiesta de la Pascua el mismo día que Jesús va a ser sacrificado. Ahora, esto les iba a ayudar a los judíos, esto le iba a ayudar a la gente que estuviera en Jerusalén a entender, hermanos, a entender que Jesús era realmente el Cordero Pascual, porque para ellos el día del sacrificio sería el día 14, esto es, el día que Jesús iba a ser sacrificado o el día que Jesús fue crucificado en la cruz, era el momento en el que ellos en Jerusalén ofrecían los sacrificios en el templo. Mientras que lo que participó Jesús sí fue la Pascua, pero tomando la Pascua que venía estipulada en la ley, día 14. Entonces, es aquí donde nosotros encontramos posiblemente esa discordancia de Juan, que a final de cuentas no lo es. ¿Por qué? Porque Juan está ubicando según las tradiciones de ellos. Recordemos que una de las cosas que Jesús les decía o les recriminaba a los escribas y fariseos es: ustedes han quitado los mandamientos por causa de las tradiciones de ustedes. Y hemos de entenderlo así: ustedes pusieron la Pascua el día 15 por la tradición de ustedes, pero la Pascua realmente es el día 14. Entonces, digamos que no hay discordancia entre Juan y los otros evangelios. Posiblemente podríamos entenderlo así, pero Juan está refiriendo a la tradición, ¿sí? A la tradición en Jerusalén. Entonces, esta situación, hermanos, ayudaba a que la gente pudiera entender que Jesús, al estar siendo crucificado, al estar derramando su sangre, al morir en ese lugar, y que una de las cosas que nos dice aquí es, ¿sabes qué? Para que no se quede ahí, porque se va a participar de la Pascua, quiebren sus huesos para que se mueran. Pero Jesús ya estaba muerto, entonces no había forma de que le quebraran los huesos, y con esto pues se cumpliría una de las profecías que decía que ningún hueso iba a ser quebrado de él. Entonces, tenemos nosotros entonces estas dos situaciones, hermanos. Ahora pues vamos a entrar a la cena que Jesús participa. Sí, vamos a entrar a la cena que Jesús participa, pero la vamos a ver la siguiente semana, porque ya son las 10. Entonces, la otra semana vamos a ver cómo participó Jesús, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta las dos partes, el orden que se seguía en el ritual judío, y vamos a ver en qué partes Jesús va acomodando cada una de las cosas en la participación de lo que es el pan y el vino que él les da a sus discípulos. Entonces, nos quedamos aquí, hermanos, nos quedamos en que los judíos, por el escrito de Juan, habrían de entender que Jesús es el Cordero Pascual que iba a ser sacrificado, o que fue sacrificado en su momento. Esto a ellos les ayudaría en ese sentido a entenderlo pues de esa manera a los nuevos cristianos. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Vamos a Dios en oración. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre.
En estos momentos, Padre Santo, elevamos nuestra oración hacia usted, hasta el trono de su gracia, Padre, para darle las muchas gracias, Padre, por la vida y la salud que nos da hasta estos momentos. Gracias, Padre Santo, porque nos permite estar reunidos una vez más aquí en tu casa de oración, para juntos, Padre, poder alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Asimismo, Padre Santísimo, le pedimos por el hermano que ha expuesto su palabra en esta mañana, que usted, Padre Santo, le siga dando palabras fáciles y entendibles, y a nosotros, Padre Santo, nos ayude a guardarlas y atesorarlas en nuestras mentes y en nuestros corazones, y así poderla poner en práctica en nuestras vidas. Padre Santo, le pedimos por las viudas, por los huérfanos, por los encarcelados, por los afligidos, por los desconsolados, por los que no tienen qué comer, por los que no tienen dónde dormir, que usted, Padre Santo, los ayude, les cuide y les bendiga y les supla todas sus necesidades. De igual manera, Padre Santo, le pedimos por cada uno de los enfermos que hay dentro de su iglesia, por los enfermos que hay en los hospitales, en las clínicas, que usted, Padre Santo, ponga su mano sanadora sobre cada uno de ellos, para que así puedan adquirir la salud que necesitan. Padre Santo, le pedimos por cada una de las peticiones que hay puestas delante de usted. Usted sabe la necesidad de cada una de ellas, Padre Santo, y le pedimos que las supla según la necesidad de cada una. Padre Santo, nos pedimos de este lugar, mano de su presencia, que todo, Padre Santo, lo que se haya hecho en este día haya sido de su agrado. Todas estas cosas se las pedimos y se las suplicamos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien le damos honra y gloria para siempre, y le damos gracias en todo, Señor. Amén. Bien, hemos terminado.